Comencemos. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Me encantan esas voces por allá arriba. La editorial Universidad de Antioquia tiene el gusto de darles la bienvenida a la presentación del libro Destilar de Ana Jaramillo. La autora nació en Medellín en 1979. Es bióloga y periodista científica, con maestría en escrituras creativas. Ha trabajado en diversos proyectos de apropiación social del conocimiento, desde los enfoques museográfico, comunitario y editorial. Actualmente se dedica a la docencia y a la generación de contenidos escritos. Trabaja para diferentes organizaciones de conocimiento, universidades y ONGs. Hoy estará acompañada por Efraín Giraldo, quien estudió literatura e historia del arte. Es profesor e investigador de la Universidad EAFIT, donde ha promovido el desarrollo del pregrado y de las maestrías en literatura y escrituras creativas. Sus intereses como autor e investigador giran en torno a los procesos de creación interdisciplinaria, con énfasis en el arte y la escritura. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre narración, representación y arte. En los últimos años ha sido animador del debate crítico sobre literatura y cultura en Colombia. Vive en Guardia y comparte su tiempo libre con el jardín. Nos encontramos en Casa Teatro del Poblado, que nos abre hoy muy amablemente sus puertas para ver nacer este libro. La obra Destilar está conformada por 13 piezas, en las que reluce la poesía. El tema del libro es muy particular. Por un lado, habla de casos médicos relativos a la mente y sus extrañas formas de operar, y por otro, trabaja con mucha atención el manejo de plantas curativas y otras formas de sanación alternativas a la medicina tradicional, y resalta el conocimiento que sobre todo esto aún se conserva. La autora compone de manera creativa este libro, en el que diversas formas estéticas se cruzan y ofrecen al lector todo un mundo por explorar. Su mirada pone en diálogo la ciencia y el mito, la narrativa y la poesía, para denunciar un territorio negado por la razón occidental, que desde su voz abre nuevas posibilidades de sentido, además de permitirnos ver el trabajo de una mujer que desde la sensibilidad y la investigación traza otras coordenadas para pensar el lenguaje, las palabras y lo que éstas tienen para decir sobre la mente y lo que llamamos realidad. Los invitamos entonces a que guarden sus preguntas para el final, donde tendremos un espacio para resolverlas. Y comencemos entonces esta presentación con un aplauso para Ana y este libro Destilar. Tenés barra así brava. Bueno, muy buenas noches a todos, a la familia, a los amigos de Ana, a sus lectores y lectoras, a sus colegas, y gracias por estar aquí. Viendo cómo nace este libro tan bello que tenemos aquí y que para mí pues es un honor presentar. Con Ana nos conocemos ya hace un rato, nos conocimos en la Universidad de AFIT hace un tiempo, y bueno, de esa época data alguna conversación que tenemos por ahí alrededor de este libro. Bueno, yo más que analizar el libro o imponer aquí alguna mirada profesional sobre el texto, lo que quiero es conversar con ella sobre algunas cosas que me llaman mucho la atención y que probablemente es bueno que quienes no han leído el libro conozcan, ¿cierto? No porque eso reemplace por la lectura del libro, sino porque creo que puede ayudar a situar un poco ese proceso de lectura que bueno, a cada quien le corresponde. Entonces, Ana, muy buenas noches. Gracias pues, por invitarme a estar aquí contigo, y entonces te propongo que hablemos sobre algunas cosas que hay en el texto que me llaman mucho la atención. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es algo que resulta muy llamativo en el libro, ¿no? Creo que está en la
en la contracarátula hay algo de eso, pero incluso creo que se puede ir mucho más allá. Este libro está compuesto evidentemente de 13 piezas, pero es un libro, digamos, con una condición muy especial, ¿no? Creo que en algún momento te había hablado del interés que tiene toda esa tradición que hay en América Latina, en muchas otras partes del mundo, pero sobre todo en América Latina, por lo que se conoce como el libro monstruoso. Es un nombre un poquito fuerte, pero digamos se refiere a aquellos libros como que participan de muchas tradiciones genéricas. Este libro tiene una altísima calidad narrativa en algunos lugares, pero también es un libro que se acerca al ensayo, tiene registros como del cuento, de la crónica, de la investigación científica o académica. Es un libro bien especial en primer término por eso. Entonces, creo que en algún momento habíamos conversado de que quizás, pese a todo eso, el libro tenía una afinidad secreta, una relación muy especial entre sus componentes que iba más allá de si era un libro de ensayos, un libro de crónicas, un libro de cuentos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue escribir este libro y cómo es tu relación con todos esos géneros a los que te acercas pues como con mucho virtuosismo pues en todos los casos? Hola, no he saludado a los que están sentados allí. Pues yo creo que tiene que ver con varias cosas. Yo creo que primero puede tener que ver con que en general yo he sido diletante, he sido brincona de tema en tema, de forma en forma, de disciplina en disciplina. Creo que ha sido una cosa permanente. Yo antes de estudiar la maestría no sabía bien cómo se nombraba todo eso, las cosas digamos por las que me sentía atraída o las formas de conocimiento por las que me sentía atraída. Yo realmente no sabía cómo era. Creo que ahora después de haber pasado por la maestría entiendo un poco más ese collage de cosas. Yo creo que al final poder estar en muchos géneros para el libro, digamos, y a mí lo que me ha permitido es como poder aproximar sobre todo la investigación desde diferentes partes. Es decir, en el fondo del libro realmente para mí hay como una necesidad de comprensión. Yo creo que es lo que anima el libro o lo que, digamos, a mí me animó a escribir el libro, realmente fue una necesidad de comprender algo que me pasaba. Y ese algo que me pasaba es una cosa tan compleja que finalmente, digamos, cómo experimentamos las relaciones del cuerpo y la mente, digamos, eso es tan complejo que abordarlo desde una sola aproximación es imposible. Y justo hoy me pasó una cosa y es que volví sobre un correo, porque quería pensando en esto de los géneros, me acordé que una editorial a la que yo mandé el libro me respondió que yo debía analizar más críticamente cuál era el género que me permitiría poder abordar como mis necesidades investigativas o de comprensión o explicativa, porque probablemente es como pero ¿por qué lo haces desde tantos lugares? ¿Por qué no te dedicas al ensayo? Pero mira, por ejemplo, hay textos de crónica en el libro y a mí la crónica me permitía, por ejemplo, abordarme a una historia, por ejemplo, a la historia de la sanadora de Rosita, y tomar un poco de distancia, porque no quería, digamos, en ese momento poner mucho mi mirada o mi sensación o mi interpretación de los hechos. Entonces ese género me permitía en ese momento hacer un poquito de distancia. Por ejemplo, hay otro relato donde puede ser un relato puramente etnográfico, digamos, como de una observación etnográfica en urgencias del hospital mental. Y como que ese registro, el registro de la historia clínica o el registro de la etnografía, me permitía eso, ser muy aséptica ahí. Entonces para mí era como un proceso de investigación. Ese género me permitía investigar y a la vez crear un texto, ¿cierto? Y yo creo que los que son más ensayísticos sí son en los que yo realmente más me comprometí, como que me comprometía más hondamente, sobre todo con interpretaciones, porque en esos otros más tibia la interpretación.
En cambio, en los que son más ensayísticos y más de mi propia vivencia, como son temas un poco controvertidos, ahí sí me permitía como, bueno, esto pasa por mí. Entonces, no sé, creo que esa diversidad de géneros permite la diversidad de miradas también y aproximaciones. Es un poco como lo transdisciplinar en las disciplinas, pero traído como al mundo de la comunicación y del relato. Es como ubicarse en esos lugares liminales donde tiene uno una orilla donde mira para acá y una orilla donde mira para acá, y eso le permite como unir cosas. Sí, digamos que eso es interesante porque probablemente a una persona que esté en el plan de hacer un libro, probablemente lo primero que se le ocurre es eso, el género. Esto escribe una novela, se va a hacer un libro de cuentos, entonces un libro de cuentos se hace más o menos así, y si es un libro de ensayos se organizan de este modo. Pues a mí me parece interesante lo que cuentas, porque también pone de presente lo que significa, digamos, una apuesta editorial como esta, digamos. Lo que quiero decir es que está muy bien, digamos, que la editorial de la Universidad de Antioquia haya elegido este libro, a pesar de que no tiene, digamos, un perfilamiento de género literario tan claro. Porque, pues, y esto pues se los quiero decir a todos, después de haber leído un par de veces el libro y haber meditado como en muchos de sus aspectos, yo creo que esa es una de las virtudes del libro. Digamos que a mí me parece que es como donde está su frescura y su fuerza, ¿cierto? A mí cuando yo me enfrento, digamos, como a ese tipo de cosas, pienso mucho en una frase que leí alguna vez de un curador suizo que se llamaba Harald Seemann. Seemann dice en un documental por ahí que vi, que la intensidad siempre encuentra su medio, ¿cierto? Entonces creo que cuando hay algo que decir, pues puede, digamos, fluir el asunto dependiendo como y hay como, esas instancias, ¿no? Y también esa como necesidad de decir o de encontrar una explicación, porque de pronto yo necesitaba explicaciones. Una sola aproximación se queda muy corta, o sea, es como que no da, y es como entrándole de muchas maneras al mismo asunto a ver si logras tallarlo, ¿cierto? Como que lo tallo por aquí, no, lo tallo por este lado y tampoco, o sea, como una necesidad de rumiar también el mismo asunto, la misma piedra desde diferentes miradas a ver si ves algo. Claro, y digamos, otra cosa, digamos, a tener en cuenta es que cuando uno lee los textos, uno encuentra que cada uno alcanza su plenitud en ese género. O sea, uno no se puede imaginar cada texto escrito en un registro diferente. Y yo creo que eso le da como una vitalidad interna al libro que me parece muy interesante. Y digamos, aquí quiero hablar un poquito como profesor y como crítico para decir que no es una cosa muy habitual en la literatura colombiana, y yo creo que en las apuestas editoriales, que están excesivamente dominadas por la novela, excesivamente dominados por unos temas y unas cosas que digamos tan repetidas y tan abordadas de la misma manera, pierden toda singularidad. O sea, a mí lo que más me gusta del libro es que es un libro como nuevo, o sea, que tiene una apuesta creativa muy clara y con una laboriosidad pues muy evidente, ¿no? A mí pues el libro me encantó pues desde que lo pude mirar, ¿no? Ahora, en ese sentido me parece, no sé si quieras que hablamos de esto o pasemos a otra cosa, pero me parece que el título también tiene que ver con eso, ¿cierto? Esta idea de la destilación que tú pues, presentas muy bien en ese primer texto, muy entrañable, se refiere pues a este tema vinculado pues con química, la alquimia y todo esto, pero también es una referencia muy evidente a la creación literaria, ¿no? Me da la impresión de que esas analogías te interesan, ¿no? Esa analogía que hay como entre el arte, la escritura y la alquimia, pues porque uno de los... hay un par de referentes, creo que son muy claros frente a eso. El de Marguerite Yourcenar, por supuesto, hay una referencia a Opus Nigrum allí muy marcada, pero también la referencia a Clarice Lispector, ¿no? Que yo creo que piensa también un poquito esos límites de lo que se puede decir a través de esa alquimia del lenguaje.
el título lo tenías desde un principio, ¿de dónde salió? ¿Cómo escribes tus textos? ¿Cómo hiciste este libro, mejor dicho? Desde el principio. Pero voy a arrancar por el título, porque yo creo que hay unas cosas como muy premeditadas en la elaboración de un texto y hay otras cosas que van pasando como uniendo coincidencias justo en el momento en el que vas a decidir sentarte a escribir o a publicar. Y yo creo que con el título pasó algo así. Porque aunque en el libro hay mucho material, digamos, de años atrás, pues digamos que el libro parte de mi experiencia, digamos, angustiante un poco con el cuerpo y con la salud mental, con la enfermedad mental. Y esos son temas que yo acumulé en el pasado, ¿cierto? Acumulé, no sé, estudiar, leer, reflexionar. En ese momento pasó la sala, la renovación museográfica del parque y estuve en la coordinación de contenidos de la sala, entonces tenía que leer también mucho sobre el cerebro en ese momento y sobre como neurociencias hoy, mucha divulgación de las neurociencias. Y en ese momento también, yo creo que hay una cosa importante en el libro, antes de llegar al título, no me he olvidado de para dónde vamos. Hay una cosa importante en el libro que es transversal, y es transversal a la alquimia, a Clarice, a Marta Cecilia, que es la profe de psicología de la Antioquia que murió. Yo creo que hay un tema de la psicoterapia que es transversal al libro, que es esta posibilidad de hacer símbolo con la vida psíquica, que realmente esa es la alquimia en términos metafóricos del libro. Lo que pasa es que aquí hay una coincidencia de cosas, y es que cuando yo decido sentarme a escribir, porque llega el momento y yo dije, listo, ya, digamos, hice la maestría, llegó un momento donde también les estaba contando ahorita allí, que hubo un momento donde yo entendí que no importa si yo no era de la tradición de la novela, que no importa si yo no había estudiado literatura, ¿cierto? Que, digamos, mi aproximación al conocimiento y mis lecturas de toda la vida habían sido otras, ¿cierto? Mi escritura, digamos, espontánea, mi diario personal, había sido otro, ¿cierto? Entonces, como que llegó un momento donde yo dije, ese territorio que yo siempre pensé que era un territorio masculino y al que solamente podían acceder, digamos, los hombres y las personas que habían estudiado literatura, de pronto es que yo también podría, ¿cierto?, acceder a él. Y de pronto coincidieron ese montón de cosas y yo dije, listo, me voy a sentar entonces a recoger todo este material. Y justo en ese momento sucedió que yo estaba encarretada con la destilación de aceites esenciales. Es como una coincidencia. Yo estaba encarretada con la destilación de aceites esenciales porque a mí hoy en día, digamos, desde la perspectiva material me interesa la química, no me interesa la alquimia, desde la perspectiva material. O sea, desde la perspectiva material, o sea, la relación con la materia, con los elementos, con las plantas, no me interesa la alquimia. Solo me interesa la alquimia desde la perspectiva, digamos, simbólica, de transmutación, digamos, de la materia, de esta materia, a través del símbolo. Solo ahí me parece interesante. Cuando ya me empiezo a intentar acercar a la materia desde, digamos, las prácticas de la alquimia, no, es como, no, esto es un despropósito, o sea, hoy en día somos químicos. Entonces yo, obviamente me gusta la química, siempre me encanta, yo creo que es mi ciencia básica favorita, me parece hermosa, inclusive más que la biología o que la botánica, porque me ha fascinado mucho la química siempre. Entonces yo simplemente quería destilar, yo quería saber cómo se sacaban los aceites esenciales de las plantas, y era más un hobby que yo tenía. Me gustaba ver cómo sucedía y bueno, conseguí un destilador y empecé a destilar. Y en ese momento fue el momento en el que yo decidí encerrarme a escribir el libro. Entonces, claro, pasaba que yo por las mañanas destilaba, por las tardes destilaba, por las mañanas destilaba y a la vez escribía, y entonces empezó a pasar que yo dije, destilar, podría llamarse destilar. O sea, sucedieron esas dos cosas al mismo tiempo. Me empecé como a enamorar de ese verbo también, porque lo hacía y ese fue el primer texto que escribiste, que se llama Destilar y que abre... No, ese fue... Hay unos textos del libro que yo los escribí antes de ese momento. Los más ensayísticos casi todos son de ese momento, y no fue el primero que escribí, pero sí lo escribí en esa época, que fueron como unos 4 meses donde yo dije, si yo no paro, digamos, de trabajar
tenía mucho material recogido de mis diarios, de lecturas, de trabajos de campo anteriores, del trabajo de campo de la sala de la mente. Tenía como mucho material y yo no sabía qué iba a salir, porque entre otros a mí me gusta mucho hacer estructuras de libros. Entonces yo antes obviamente de tener me había inventado como otros dos que me parecían chéveres, que uno tenía que ver como con los nombres del yo, estaba más asociado a los temas como a cómo se desconfigura el yo de diferentes maneras, y otro que quería escribir en ese momento era más como sobre las aproximaciones a la farmacia. Me gustaba la historia de la farmacia, cómo nos habíamos acercado a la farmacia de muchas maneras, y hoy en día lo hacíamos. Entonces, pero de repente en ese momento de esos 4 meses de encierro, como de que me dediqué al libro, mira, pasó otra cosa que tiene que ver con el método, y es que tuve un sueño, que está en el libro, y en ese sueño de pronto era un hombre con un maletín, y el maletín era un libro a la vez, era un maletín como de un explorador del siglo XIX, y era naturalista, y tenía objetos de medicina. Un sueño oculto, erudito. Sí, era un sueño. Yo no sueño así, pero espero que sea verdad el sueño, ¿no? Estás mintiendo, ¿no? Yo no sé inventar. Pero era muy importante lo que yo estaba... O sea, como hay un proceso de psicoterapia muy transversal debajo del libro, que no sé por qué, inclusive pasó que no hay ningún texto propiamente de psicoterapia, pero realmente mi mente vive mucho rato en los temas de la psicoterapia o de los símbolos personales, como el universo simbólico propio. Entonces, claro, para mí ese sueño era, claro, aquí está. Como que yo me levanté al otro día y con ese sueño yo entendí que amarraba el libro. Entonces empecé a depurar, pues como esto no está en el amarre, y el amarre era un poco como las plantas, la naturaleza, y la sanación, la enfermedad, la salud. Bueno, eso me lleva a señalar otra cosa, es que no sé cuál sea tu misma experiencia de lectura, pero hay libros, digamos, que sacan como su fluidez, como de cierto, yo no sé, como de algún impulso que tiene el escritor o la escritora, y uno como que lo nota en el libro. Es como ese libro que se deja llevar porque fue como orgánicamente concebido desde el principio y como que empieza y termina, ¿no? Pero hay otro tipo de libros que pueden ser más interesantes, que son libros que tienen como tensiones ocultas, ¿cierto? Y a mí me parece que la tensión más interesante que hay en libros como este es que tienen como un afuera textual. Mira que tú misma estás diciendo que tenías un conjunto de materiales y que esos materiales los trajiste acá, ¿cierto? Entonces me parece que es interesante también como la sensación como de dependencia que uno encuentra en algunos de estos textos con algo mayor. Uno nota evidentemente que aquí hay cosas extractadas de un diario, uno nota que aquí hay, digamos, como consignaciones muy específicas de lo que es un trabajo de campo, una visita como la que acabas de describir, y eso me gusta mucho del libro. El libro es un libro que genera, digamos, como un campo magnético bien interesante, como entre los textos que lo componen, que ya vimos pues que son muy diversos por los géneros, pero también como con algo que está afuera. Eso pues me hace pensar, yo no sé, en varios referentes, pero pienso en este momento como en Pilia, por ejemplo, de quien al final de su vida y aún después de muerto supimos que realmente sus proyectos narrativos, sus novelas, sus cuentos estaban dentro de una gran matriz que era un diario donde había de todo, ensayos, comentarios, reseñas, proyectos de libros, ideas, políticas, formas de acción, y digamos que cada libro solo era como un momento obligatorio de concreción, de destilación de la cosa, de sacar el asunto de ahí. Tenés muchos cuadernos, supongo, muchos materiales como en proceso, ¿no? Sí, y me invento una estructura y la avanzo y luego la dejo, y notas sueltas, muchos diarios, y yo creo que sí, tiene la concreción en ese momento. Seguramente si yo hoy cogiera todo ese material y decidiera volver a escribir un libro hoy,
que me pasa cuando me acerco a él o cuando pienso, vamos a ir a conversar con Efren allá sobre el libro, digo, pero esto, ¿por qué por este lado? Pero este, ¿por qué fue así? O temas que me parece que no, por ejemplo, hay un tema que yo siento que no se desarrolló y que es un tema importante para mí, que es, por ejemplo, como una tensión entre lo químico y lo natural, o más entre como la síntesis química y lo natural, esa tensión que hay hoy entre la idea como de que lo natural sí es inocuo y lo químico no. A mí ese tema me gusta y yo siento, por ejemplo, que yo no lo alcancé a desarrollar en el libro, por muchas cosas de ese momento. Entonces yo hoy en día diría, le metería más, por ejemplo, el diente a este tema. Ya. Bueno, hay una cosa de la que evidentemente hay que hablar, como que resulta siempre muy engorrosa, pero digamos que es como esa cosa tensionante que hay entre lo que es ficcional y lo que no es ficcional. Pues sabemos que esas categorías son muy difíciles de definir, los límites entre ficción y no ficción son muy porosos y cada vez más en la literatura pues vemos eso. En el cine también es un fenómeno muy fuerte, esa cosa como del documental, incluso sobrepuesto sobre el argumental cinematográfico, sobre las películas pues, que convencionalmente conocemos. Aquí hay bastante de esa tensión. Yo entiendo que las ficciones tienen sus leyes, pero los textos de no ficción también. Aquí tienes información que evidentemente tiene que proviene de fuentes directas, de observación, de trabajo de investigación, participativo, de temas vivenciales. ¿Te imaginaste desde un principio que iba a ser un libro, digamos, más del lado de la no ficción, o te interesan, digamos, como las técnicas de la ficción misma? Cuando uno lee el segundo texto del libro, me gustaría de pronto que hablaras de El Bruja en la Montaña, uno ve que es un texto de no ficción, evidentemente, pues es lo primero que uno piensa, pero uno ve que está construido con artificios muy bien aprendidos, de alguien pues, que se ha dedicado a leer narrativa. ¿Cómo es tu relación con esas orillas a veces tan difíciles de definir en este caso? Pues, si me lo preguntara así, mejor dicho, yo podría decir que es un texto de no ficción. Es extraño cuando me he relacionado con las personas que leen, como que me hablan de lo ficcional del libro y tal, y yo digo, como que, o que yo que me invento, cosas como, yo realmente, digamos que... Ese texto, ese segundo texto, uno no puede entender qué es eso, pero es como tan increíble, como lo que pasa que uno dice, no, realmente... Mucha invención, tal vez. No, ni ese ni realmente ninguno, o sea, puede haber, no sé, algún detalle en medio de la narración, como que, por ejemplo, se me ocurre esto porque es el único que siempre pienso, es que yo en un texto digo que una tía tiene Alzheimer, pero realmente yo no tengo ninguna tía con Alzheimer, ¿cierto? Bueno, eso es que me lo inventé, pero digamos que pensando que la no ficción... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitaba que esa persona fuera demasiado cercana. Okay. Y yo no he tenido nadie en la familia directa, muy cercana, una tía abuela pero muy lejana con Alzheimer. Pero para poder como seguir en la sensación que yo venía de intimidad que traía en el texto, si no era una persona muy cercana a la familia, pues no. Entonces yo ahí dije eso, pero mira, es yo creo que yo solo hice eso ahí, porque es bastante que me acuerdo exactamente que pucha, yo dije que una tía tenía Alzheimer, ninguna tía tiene Alzheimer. Ninguna tía. Enojado, ni se ha enojado. Nada, porque no lo han ido bien todavía. Nadie me ha preguntado. Cuando lleguen a ese punto ya saben. Pero realmente, o sea, yo creo que a mí la ficción nunca me ha interesado, nunca me interesó realmente la ficción. Yo creo que yo siempre he estado muy obsesionada por la realidad. Hoy en día, y después de haber hecho psicoterapia, eso se me volvió del todo. Porque después de que vos has hecho muchas sesiones de psicoterapia, vos lo primero que te das cuenta es que más o menos la historia que te echaste de tu vida es una historia que te inventaste y que luego empezás a recoger otro montón de información por muchas cosas, porque decidís ir a preguntar, cosas básicas, decidís ir a preguntarle a aquel de y dónde estaba aquel tal día. No, vos ya te has creado toda la historia de tu vida a partir de la ausencia de esa persona ese día.
de pronto no, pero él estuvo ahí todo el día. Entonces es como, ¿cómo así? Entonces toda la historia que yo me he hecho en mi vida, entonces ya es que, o sea, fue una invención. Entonces, claro, ahí ya sí se pone el tema de ficción no ficción, porque una cosa es eso, como contar la historia de Rosita y que yo me haya inventado la mitad de la historia de Rosita para darle interés al relato. Pero otra cosa es cuando vos estás tratando de construir el relato de tu vida, porque finalmente es un ejercicio, sobre todo la psicoterapia es un ejercicio de relatarse la vida, o sea, es una investigación narrativa. Para mí hacer psicoterapia es hacer una investigación narrativa en la simbología propia. Y eso significa reinventarse la historia que uno ya se contó. Entonces ahí es donde digo, pero entonces ¿cuál era la historia verdadera? Entonces lo que me estoy contando, ¿es ficción o es no ficción? Y luego le metes el tema de los sueños, por ejemplo, y decir, ahí hay los sueños. No tiene modificados sino comas y puntos respecto a como yo los anoté probablemente el día que me levanté. ¿Cierto? Yo te diría, no. Si la no ficción es un pacto de honestidad, digamos, lo que yo le podría prometer al lector es, mira, un pacto de honestidad, yo te diría, es no ficción. Pero de pronto cuento cosas que me las cuento de diferente manera hoy. Entonces ahí a mí se me pierde el límite. Lo otro es que a mí no me preocupaba mucho eso cuando yo estaba escribiendo el libro. Porque cuando yo estaba escribiendo el libro, yo solo tenía una preocupación. Y era, o digamos la que más me animaba, era que yo sentía que si yo terminaba ese libro, yo podía terminar de transformar o de transmutar un montón de cosas que estaban pasando. Yo tenía también como una relación utilitarista con llegar a escribir y a publicar, como terminar un proceso. Entonces no me importaba mucho al final si, como qué iba a pasar. Yo necesitaba terminarlo, eso fue hace 2 años o más. Claro, ya hoy llega esta conversación de... Bueno, hay otra cosa a propósito de ese asunto que me parece interesante, es que los géneros de no ficción, puede ser el ensayo, puede ser la crónica, puede ser el diario, pese a ser como de no ficción, a tener una relación como muy estrecha con la realidad, son géneros donde en muchos casos hay mucha elaboración. O sea, como que es tan claro que el proyecto es literario, como que a veces se le puede ir la mano a quien está reelaborando el material. Yo sé que eso puede ser un efecto, digamos, que puede haber en uno como lector, como puede ser un efecto lo contrario, que uno crea como que los materiales pasaron en bruto al libro. Eso no es pues ningún juicio de valor, solo que es como una sensación. Yo siento que en este libro pasa mucho, podría pasar lo segundo más que lo primero, eso creo que me gusta también bastante, pero entiendo que a pesar de eso hay mucho trabajo de elaboración. Me explico. Está el texto que acabamos de mencionar, ¿cierto? Es un texto, digamos, en un registro cronístico que parece un cuento como por la estructura que tiene, pero donde hay evidentemente una transcripción de las voces y una narración como muy impávida ante lo que puede ocurrir en una situación de esas, ¿cierto? Una situación de esas como de sanación y, digamos, prácticas, ¿cómo podemos llamarlas? Como alternativas populares de sanación, ¿no? Pero también pienso en los últimos textos que tienen que ver con el registro, digamos, de situaciones, de eventos que tienen que ver con la enfermedad mental, por ejemplo. Y digamos, estos textos tienen una fuerza muy grande, son unos textos que impresionan mucho, porque aunque están muy bien escritos, están muy bien elaborados, uno tiene una sensación de que hay como, yo no sé cómo decirlo, como a la vez un distanciamiento y también un involucramiento que los hace muy genuinos. El del hospital. Sí, sobre todo ese es muy fuerte. O sea, hay como una sensación de que hiciste muy poco desde el punto de vista de la información, como por añadir cosas, aunque está muy bien hecho y muy bien elaborado, eso lo notamos, está muy bien escrito y digamos como que palpita, como dice Camila Charri, como la poesía en esos puntos, es como bien especial. ¿Cómo es tu tratamiento de los materiales? Mira que en ese es muy particular porque yo realmente iba y me parqueaba allá al lado de la psiquiatra todo el día. Y yo lo que hacía todo el día era tomar nota. Efectivamente eso era lo que hacía.
Eso es parte de tu trabajo, ¿no? Porque sí, eso hace parte, me contaste, una investigación sí, para contenidos, etc. Eso fue parte de la investigación de la renovación de la sala, o sea que era un material que probablemente iba a ir a una sala de exposiciones, pero no tuvo como cabida museográfica, porque el tema de la enfermedad mental era un tema difícil de tratar museográficamente, eso quedó por fuera de la museografía, y yo decidí guardar ese material. Claro, pero yo lo que hacía como parte del trabajo de campo era que yo iba y me parqueaba con ella en urgencias, al lado de ella. Entonces ella recibía a los pacientes y yo no hacía nada. Yo realmente estaba sentada al lado de ella en un escritorio y yo tomaba nota de lo que veía. Claro, yo no tenía grabadora, entonces tenía que escribir mucho porque no tenía grabadora, y después llegaba a la casa y transcribía todo y todo eso lo guardé. Y cuando ya fui a hacer el libro, cuando me encerré esos 4 meses, yo volví sobre ese material y yo dije, yo no lo había vuelto a leer, yo había guardado ese trabajo de campo, pero digamos que haber hecho un registro muy juicioso ese día sí me permitió como que tener un material en bruto muy bueno para el momento en el que lo iba a pulir. No, yo lo saqué, lo leí, yo dije, como que yo me sorprendí, porque yo no leía eso, digamos, eso habían pasado, no sé, 5 años, habían pasado muchos años, y yo lo volví a leer y yo dije, tengo que pulir esto, porque... Promete, tiene cosas. Hay otros diferentes, porque hay otros donde lo que me moviliza es más una idea, más que una situación. Ahí era como que había una oportunidad de situación, ¿cierto? Están en urgencias del hospital mental, hay una oportunidad de situación con la temática, ¿cierto? Con que no puedes desaprovechar. Pero hay otros textos que no nacen de una oportunidad de situación, sino que nacen más de una idea, como de más como de esa necesidad de comprender algo, como del ensayístico de pronto que surge a veces en algunos textos, y que yo creo que está de la mano de rumiar unas ideas mucho tiempo. Yo creo que gran parte de los textos, muchos, sobre todo los más ensayísticos, suceden mucho rato en la cabeza antes de que pasen al papel, o yo tomo notas sueltas de cosas, pero sucede mucho rato que yo estoy tratando como de encontrar como una idea semilla que me parezca potente para desarrollarla. Bueno, te puedo contar eso, lo del ensayístico. Hay una cosa que me gusta mucho del libro también, ya creo que se dieron cuenta que me gustan muchas cosas, pero hay una que me parece muy especial, en una tradición literaria como la colombiana, que es tan grandilocuente, que es tan verbosa. No sé cuál sea tu relación con la literatura colombiana, si sea buena o mala, pero a mí el libro me parece como nuevo, diferente, refrescante. Y cuando hablo de tradición no me refiero a una tradición del siglo XIX, no estoy pensando en Miguel Antonio Caro, estoy pensando en mucho de lo que se publica, digamos, muchas novelas históricas, obras que tienen pretensiones como gigantescas de interpretación del conflicto colombiano, del modo de ser colombiano. Este libro va como a contrapelo de esa tradición, me parece, y con eso me estoy refiriendo al estilo, fundamentalmente. Es como en lo que muchas veces nos fijamos los que trabajamos en programas de escritura creativa, como imponer esa disciplina del estilo. Es un libro muy económico, es un libro minimalista por momentos, digamos, con una concepción muy contraída del lenguaje, y yo creo que en eso también reside su belleza. Tu trabajo de pulimiento del texto, de elaboración artística del texto, imagino que tiene que ver mucho también con quitar, ¿no? Desde que leí quizás los primeros textos tuyos, vi esa inclinación. Eso viene de la ciencia, de lo que hay, que es como querer ser claro siempre, y que la literatura no siempre lo hace. Me hiciste pensar en la metáfora de destilar, que es una casualidad pues aquí de la conversación también. A mí siempre me ha costado extenderme. Hasta a veces tengo que me da pereza extenderme, porque a veces es como la sensación de querer decirlo rápido. Eso me pasa mucho escribiendo.
Entonces me pasa mucho que no es que escriba mucho y luego me tenga que recortar, sino que yo siempre me tengo que esforzar demasiado por escribir más. Porque a los demás les pasa lo contrario un poco. Bueno, porque rápidamente, pero yo creo que también es por algo, y es que yo no escribo, mucha parte de la escritura mía no sucede escribiendo, sino que sucede más como en un diálogo interno. Entonces, de pronto, ahí en ese diálogo interno se va depurando, no sé, lo que quiero decir, o las imágenes, ¿cierto? De pronto, cuando llega el momento de escribir, he rumiado mucho una cosa, y entonces cuando llega ese momento, más o menos ya le he dado un tiempo, mejor dicho, la parte previa a sentarme a escribir para mí es muy larga, como la parte previa antes de llegar al momento de teclear, esa parte para mí es muy larga, y es una parte donde a veces soy muy psicorrígida porque necesito saber muy claramente el esquema, la estructura, antes de escribir. Si no tengo muy clara la estructura, para dónde va, no soy capaz. Entonces, de pronto, a veces me funciona más antes esquematizar un poquito. Pero en todo caso es una cosa muy laboriosa, ¿no? Hay un Escolio de Gómez Dávila que dice que si uno no tortura sus frases, termina torturando al lector. Entonces, me parece que hay mucho de eso, una elaboración de ese tipo. Yo sí lo noto y veo, pues no veo cualquier oración en el texto. Creo que está hecha como con esa artesanía también. Y también pasé por la maestría. Yo creo que la maestría sí hay un entrenamiento en cosas que son cosas de la técnica. Porque una cosa es que uno tenga un diario, porque, pues, no sé, tengo muchos conflictos existenciales, ¿cierto? Entonces escribo mi diario, pero uno sí pasa por la maestría y, o sea, cuando uno hace el ejercicio de estudiar escritura, de todos modos, uno sí pule cosas de la técnica. Y creo que eso también suma que uno le ha pensado a eso, ¿cierto? No todo es espontáneo ahí, sino que le ha pensado a esa construcción de frases, de estructuras, de cosas, de imágenes. Bueno, a mí hay otra cosa que me parece que hay que mencionar, ¿no? Sé que es algo que te genera sensaciones de mucho tipo, y es, digamos, la posibilidad de articular la literatura, la creación en escritura con la ciencia, ¿cierto? Yo creo que es más como de la tradición nuestra ese divorcio, ¿no? Pero vos has sido una persona que ha trabajado mucho tiempo en la comunicabilidad de la ciencia, ¿cierto? Todo lo que haces tiene esa dimensión pública, digamos, muy bonita, muy interesante, pero también una dimensión estética. O sea, noto en el libro, más allá de todo lo que hemos hablado, un gran asombro ante muchas cosas, ante las plantas, ante el cerebro, ese quiebre que puede haber como entre distintas realidades naturales y no naturales, esta cuestión de la mente y el cuerpo, pues, que mencionaste al inicio. Creo que es uno de los ingredientes más originales, más interesantes y quizás menos cultivados en la tradición nuestra. Tenemos una tradición, digamos, de escritura literaria en un diálogo muy profundo con la ciencia. No sé, la otra vez estábamos hablando, por ejemplo, de Joaquín Antonio Uribe, ¿cierto? Y habrá otros casos. ¿Cómo es tu aproximación a eso? Además, porque veo que es una aproximación plural, porque no solo es la ciencia, sino también prácticas populares. Entonces es un libro como que tiene, también se lo digo, como una dimensión antropológica bien interesante. ¿Cómo es trabajar con ciencia para hacer una obra literaria? Me lo pregunto. Pues, primero, yo creo que en el centro sí está la pregunta y las ganas de saber. A mí me parece lindo, mira, cuando yo estudié biología, a mí me aburría mucho la ciencia. Yo pues terminé biología pues, de milagro, porque me interesaban más las humanidades, pasaba más bueno cuando entraba a clases de humanidades, me sentía más libre, pensar pues había más. Claro, cuando uno se forma en ciencias tiene que repetir mucho,
y mientras uno se aprende, pues, bueno, no me parecía divertido. Y yo la he ido aprendiendo a querer mucho, me pasó como al revés, me fui volteando, y la he ido aprendiendo a querer mucho con el paso de los años y el trabajo, sobre todo porque, no tanto pensando como en la industria de la ciencia hoy en día, como en el capitalismo del conocimiento científico, sino pensando como en esa actitud genuina del investigador, La curiosidad, en la curiosidad, en el asombro por el mundo, en quererse preguntar cosas y quererse responder esas cosas a través de la manipulación directa. Mira que eso por ejemplo, de la alquimia o de los alquimistas, me parece una paradoja, es muy interesante, como que yo pienso en ellos y yo digo, no, eran como los científicos de la casa, estaban saliendo de una época del conocimiento completamente revelado, o sea, revelado desde el cielo, y ellos realmente estaban ávidos de experimentar con la naturaleza, ¿cierto? O sea, eran unos rebeldes del conocimiento revelado. Yo digo, bueno, ¿cómo sería hoy uno revelarse? ¿Qué sería hoy no revelarse del conocimiento dado? ¿Cierto? Y para mí, esa posibilidad está solo del lado de la pregunta, de la investigación, de la conversación, como de un conocimiento que es construido entre pares, que es construido como en la interacción. Para mí hoy en día es difícil el conocimiento, digamos, entregado, revelado, digamos. El conocimiento revelado para mí es muy difícil hoy en día. Me siento mucho más, no sé, como seducida por el conocimiento que sucede en la interacción con la materia. Y yo creo que ahí, cuando uno trabaja como en estos temas de apropiación del conocimiento, yo creo como que el símbolo es lo que está en el centro, o lo que hoy me interesa. Lo que hoy me interesa es ser capaz de pensar simbólicamente la ciencia. Y me acuerdo mucho de una frase de uno de los profesores de la maestría de Juan Álvarez, que decía que innovar en el pensamiento, que en últimas lo quería ser un científico, pues, o un académico, o alguien que está, digamos, pensando la realidad permanentemente, interrogándola, que innovar en el pensamiento era cambiar de metáforas. Y yo me he quedado rumiando mucho esa frase porque ese me parece uno de los retos más grandes, digamos, de la comunicación científica, y es encontrar nuevos símbolos para contar la realidad, ¿cierto? O, digamos, hacer conexiones simbólicas entre los hechos, lo material, lo fáctico, y la vida narrativa de la gente. Y yo en ese sentido siempre pienso, por ejemplo, en Oliver Sacks, en el neurólogo, porque me siento como de la línea de él, digamos, que es una preocupación o un convencimiento, digamos, por la materialidad de la vida, por la fisicidad de la experiencia humana, ¿cierto? O sea, un convencimiento de que sin eso no hay experiencia humana. Y digamos, el puente es con qué? Para Sacks el puente es con el mundo de la metáfora, o sea, el puente es con el mundo del relato, el puente es con ese sujeto que tiene una historia. O sea, para él la tensión es entre la fábula y el hecho, ¿cierto? Como la fábula y lo material. Cuando leía Sacks, tuve pues esa impresión, pero recuerdo haber leído algo que me hizo darme cuenta, o me informó algo que yo no sabía, y es que parece que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había un género, sobre todo en el mundo anglosajón, que era como muy apreciado, y era el caso médico. O sea, el caso médico era un género literario. Ya una narración tipo, ¿cierto? Que se podía hacer, y es bien interesante, ¿no? También hay mucho de Sacks acá. ¿Cómo es tu relación con el tratamiento de temas tan complejos? Eso es lo otro, como la enfermedad, la depresión, las drogas que provee la industria farmacéutica, porque parecería haber también una aproximación como desde muchos niveles, ¿no? Metafóricamente, que es como lo que más le gusta a la literatura, pero también hay un testimonio bien interesante, como que uno puede encontrar útil de otras maneras. Yo como que aprendí a entender muchas cosas que solo, digamos, había conocido, ¿no?, por información como más bien fría, o como lo que uno lee en reportes médicos y eso. Quisiera que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Yo creo que conversar mucho con la gente que estudia los temas. Ya. Yo creo que eso ha sido de las cosas más interesantes de trabajar en, digamos, en apropiación del conocimiento,
porque por ejemplo divulgación científica no me gusta, nunca me ha gustado esa expresión, me parece como que bebe de una historia que no me simpatiza, pues nunca me he sentido divulgadora, mejor dicho. Pero lo interesante de estar todo el tiempo relacionándose con personas que se dedican a investigar un área específica y uno no estar casado, digamos, con ninguna de esas áreas, sino poder estar en el medio, le permite a uno como una visión también más panorámica y como más caleidoscópica de los asuntos, ¿cierto? Porque lo que le pasa a uno cuando es investigador, ¿cierto?, es que se casa con una capa de la realidad o con una mirada de la realidad y ya. Pero cuando vos trabajas con muchas disciplinas y tenés que escuchar yo creo que también tiene que ver la curiosidad, pues, o sea, uno podría tener una necesidad sentida de resolver un tema emocional y tomarse una pastilla y ya, ¿cierto? O rezar por las noches y ya. Y si con eso se queda tranquilo, pues ya, pues ahí se acabó. Yo creo que hay algo de intranquilidad con respuestas no satisfactorias. Para mí hay muchas respuestas no satisfactorias. Entonces, la conversación con personas que profundizan en sus áreas como que me ha ido dando elementos. Para mí, y eso es una cosa que creo que he aprendido mucho en Explora, que tiene que ver con la conversación como método. Cuando uno conversa, surge información y conocimiento que uno quizás que le pasa con la lectura también, ¿cierto? Pero digamos que gran parte del trabajo que hacemos es conversar con ellos, conversar con eso, y conversar con la gente, como qué cosas le pasan a la gente. Es otra vez ubicarse en ese lugar como liminal o ese lugar donde se juntan las disciplinas. Y creo que eso es lo que permite esa mirada como panorámica, que tiene que ver con la multiplicidad de géneros también, o con la diversidad de géneros, como una necesidad de ponerle diferentes capas al mismo fenómeno a ver si se ilumina de maneras diferentes. Muy bien, no sé qué piensan, si damos apertura, preguntas, comentarios. Ya llevamos una hora aquí hablando. Tenemos entonces espacio para preguntas. Por aquí hay una mano y van levantando la mano. Yo les llevo el micrófono para que quede en la grabación. Cuando leo poesía, lo recibo como un regalo. Gracias, Ana. Tus escritos tienen cuerpo. Hablando del cuerpo, me surge una pregunta. Evocar tantas sensaciones como hay en el libro, ¿alivia la herida o aumenta el cuerpo del dolor? No, para mí es una liberación, realmente, para mí es una liberación. Yo no sé si soy un poquito exhibicionista, puede ser, pero para mí es una liberación. Pero también porque yo creo que en ese amasar tiene que ver con lo que, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos ahorita de la ficción de la vida. Es que como uno se vuelve y se narra de otras maneras, es como si de pronto reorganizara el personaje cuando vuelve y lo narra, o cuando vuelve sobre esas historias. Para mí no es, claro, hay momentos, es como las heridas, o sea, hay momentos donde quizás supura o es duro, o hay momentos de crisis o lo que sea, pero es un proceso de largo plazo también, un proceso de largo plazo que distingue entre la herida, el momento de la crisis, y la reelaboración de contenidos ya más lentamente, porque, por ejemplo, en eso a veces siento que la psiquiatría y la autoayuda se parecen, y es como una salida fácil a la crisis, ¿cierto? A la crisis, a la angustia, una salida rápida a la angustia, pero que adormece un poco como la posibilidad de cultivar esa matriz interior como de imágenes, de símbolos, ¿cierto? Porque te saca de la crisis, pero te deja ahí un poquito adormecido, ¿cierto? Entonces, bueno, es de largo rato, porque es darle y darle a la vida. Buenas noches, Ana. Hola. ¿Qué más? Felicitaciones por esta hora.
Una pregunta ahí un poquito desprevenida y es, yo quisiera saber un poco de qué se trata el libro. Yo no tengo ni la menor idea. Entonces quisiera preguntarte. Me quitaba el micrófono. Mi mamá me dijo ayer, le voy a decir, mira, lo que dijo mi mamá de qué se trataba el libro. Yo creo que el libro sí es como una aproximación a la búsqueda de la sanación, desde muchas perspectivas, ¿cierto? Entonces, como tratar de comprender una sensación física o un tema de digamos, la experiencia del cuerpo y la experiencia de la conciencia, ¿cierto? Y eso mirado desde muchos lados. Y las plantas creo que están ahí porque de muchas maneras han estado cercanas en esa búsqueda, ¿cierto? A veces yo hasta sin proponerme, ¿no? Ellas están ahí, han permanecido de muchas maneras como a lo largo, entonces aparecen ahí una y otra vez. ¿Tenemos preguntas? Ana, buenas noches. Hola. Ana, te cuento que leímos el libro varias mujeres, entre ellas con tu mamá. Sí. A mí particularmente me pareció un libro de mucha sensibilidad. Todos los relatos fueron de mucha sensibilidad. Pienso que están muy llenos de poesía, que la sensibilidad que tiene el libro la da la poesía. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es la relación tuya con ese género? Yo cuando pues terminé de leer el libro pensé, no, esta es una poeta también. Pues de que últimamente lo que más disfruto, de las cosas que más disfruto leer, es poesía. Yo nunca me había sentido como, digamos que me he sentido un poquito, ahora este libro me tiene problemas porque yo nunca me he sentido pertenecer como a una tradición, ni pertenecer a la tradición de la novela, ni pertenecer a la tradición de la poesía, ni siquiera pertenecer a la tradición de la investigación científica, porque yo nunca he hecho investigación científica, ¿cierto? Entonces es como un poco paria de todas las... Y con la poesía me pasa eso, como que a mí misma me ha sorprendido eso que tú estás diciendo, básicamente, es eso. O sea, no es una cosa como que yo pensé o me propuse antes de escribir el libro, ha sido como una consecuencia que estoy viendo después de escribirlo, pero sí pasa que me gusta mucho leer poesía. Sí pasa que me gusta mucho leer poesía, sí pasa que cada vez más, digamos que mi relación de sentido con la vida pasa por el símbolo. Y donde mejor se expresa el símbolo en toda su potencia es ahí, en la poesía. Entonces me siento acogida por ella, Como que cuando tengo muchas necesidades de sentido, ahí me siento acogida. Creo que explota las posibilidades del símbolo de una manera que... Sí, es lo que te puedo decir. ¿Alguien más? Perfecto, entonces te comparto el micrófono para que demos cierre y los invitamos al final para que puedan adquirir el libro aprovechando que se lo llevan firmado por Ana. Bueno, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me gustaría cerrar un poquito con una idea que a mí me queda de este libro. Es algo que leí hace mucho tiempo, no sé de quién, y es algo como que un libro vale la pena cuando uno es capaz de llevarlo más allá de los libros, ¿sí? Y yo creo que este libro tiene esa virtud. Es un libro muy bien hecho, es un libro literariamente muy valioso, pero es un libro que sale del mundo de los libros y donde, pues, como es evidente, pues palpita tu gran sensibilidad y tu aproximación a cosas de una dimensión humana tan compleja. Muchas gracias por estar acá, por tu generosidad, por tus palabras y a todos por haber venido. ¿Dónde hablan?
quería empezar con el tema, con el primer texto. Bueno, voy a leer las dos primeras hojas. El primero se llama Destilar. Me gusta la luz de la vela porque hace las formas indecisas. Es como si la inquietud de las cosas emergiera e hiciera vacilar los contornos. Esta noche todo está en calma. Él se fue para la ciudad y, sin embargo, la zozobra de la oscuridad del campo aún no llega. Antier, en cambio, sí lo hizo. Pasé la tarde donde una vecina y me cogió la noche. Estaba regada por entre la neblina y yo debía atravesarla para llegar a casa. Apagué el celular para no asustarla. Ella debía tener la confianza para cogerme. No supe qué pasó. Inquietud estaba, seguía mis pasos, me susurraba imágenes al oído. Veía pasar sus quejas mientras me dejaba coger por la frescura blanca de la compañía de la noche sola. Todo era bruma. Dejo de jugar con la vela y me acomodo en la mesa de trabajo para terminar de preparar el material. Quiero que todo esté listo antes de dormir. 230 gramos de romero picado de forma homogénea. La planta lleva varios meses en el invernadero, al lado del geranio, el limoncillo, la menta y el cannabis. La traje cuando era plántula y la he visto crecer. Otro ejemplar lo sembré en la huerta exterior, pero el frío de la madrugada le quemó las hojas. En cambio, las tiene largas y de un verde oscuro brillante. Por su origen mediterráneo, aquí en mi casa le va mejor en el interior. Coseché la planta hace un par de días para que perdiera algo de humedad antes del procedimiento. Fue al mediodía, justo en el momento en que sus olores estaban al tope. Aún no había florecido. De hecho, no conozco la flor de mi romero, aunque la he visto en otros. Es pequeña y morada. Y está bien que no se haya mostrado porque las aromáticas no deben florecer. Madurar requiere emplear la energía en las artes vistosas de la reproducción y en el engrosamiento de los tallos. No queremos eso. Queremos el aroma alcanforado e intenso de la juventud. Con mis manos despego las hojas filudas de los tallos y pongo a secar los pecíolos, para cuando vaya a encender el fuego. Como los aceites esenciales están guardados en pequeños compartimentos, pico con las tijeras y espero a que el filo atraviese la carne de la hoja, estalle las bolsas y exponga los reservorios para que la acción del vapor de agua arrastre los olores. Esa parte será mañana. Pues ya habíamos terminado, pero hay una pregunta en Instagram, que es la ventaja que tenemos de vivo en directo. Y Ana Cata Suárez nos pregunta ¿qué dijo tu mamá del libro? Que era un libro sobre la sanación. No, sobre la enfermedad. Que era un libro sobre la enfermedad y las diferentes aproximaciones que hoy en día encontraba la gente para sanarse. Perfecto, Ana, muchas gracias. Efraín, muchas gracias. Un aplauso otra vez para ellos, para este libro de la editorial Universidad del Tiempo. Los invitamos entonces a ingresar a nuestra página donde encontrarán este título y muchos otros que tenemos, no sé si decirles de este género porque no sé muy qué género se puede. Muchas gracias. ¿Cuál es el género del libro? Para que